Así me guía el Espíritu Santo para escuchar su voz siempre. Imagina esto por un momento. Estás en medio de una tormenta, el viento aullando a tu alrededor, las olas chocando contra tu pequeño bote, y no tienes idea de hacia dónde ir. La brújula en tu mano parece girar sin sentido, y el mapa que llevas está empapado, ilegible. Así me sentía hace algunos años, atrapado en un mar de decisiones que parecían demasiado grandes para mí. No era solo una tormenta externa, era una tormenta dentro de mi alma. Estaba en un punto de mi vida donde todo parecía colgar de un hilo. Mi trabajo, mis relaciones, mi propósito. Recuerdo una noche específica, sentado en el borde de mi cama, con las manos apretadas contra mi frente, tratando de encontrar una salida. ¿Qué hago con esta oportunidad que me ofrecen? ¿Es este el camino correcto para mi familia? ¿Estoy siquiera en el lugar donde se supone que debo estar? Las preguntas se arremolinaban como un torbellino y el silencio de mi habitación solo hacía que el ruido en mi cabeza fuera más ensordecedor. Esa noche, agotado de luchar conmigo mismo, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me rendí, no en el sentido de abandonar, sino de soltar. Cerré los ojos, respiré hondo y dije en voz baja: Dios, no sé qué hacer. Si estás ahí, por favor, muéstrame algo. No esperaba una respuesta inmediata, ni rayos ni truenos. Pero lo que recibí fue algo mucho más poderoso, una paz que no podía explicar. Era como si una mano invisible hubiera calmado las aguas turbulentas de mi corazón, susurrándome: tranquilo, estoy aquí contigo. No escuché palabras audibles, pero sentí una dirección clara, una certeza que no venía de mi propia lógica. Fue la voz del Espíritu Santo, y desde ese momento supe que mi vida nunca sería la misma. Esa experiencia no fue algo único ni un accidente. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido el guía silencioso, pero poderoso de innumerables hombres y mujeres. Piensa en Moisés, un hombre que huyó de Egipto como un fugitivo, solo para encontrarse liderando a un pueblo entero a través del desierto. No fue su ingenio o su fuerza lo que lo llevó a la tierra prometida. Fue el Espíritu de Dios, manifestado en una columna de nube de día y de fuego de noche. Éxodo 13, 21, 22. Imagina lo que debió haber sentido al mirar hacia el cielo y ver esa señal tangible de la presencia divina, sabiendo que no estaba solo en su misión imposible. O considera a David, el pastor convertido en rey, quien enfrentó gigantes, ejércitos y traiciones. En sus momentos más oscuros clamó: guíame, oh Jehová, en tu justicia, endereza tu camino delante de mí. Salmos 5:8. Fue el Espíritu Santo quien lo sostuvo, dándole valor para enfrentar lo imposible. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. Y luego, en el Nuevo Testamento, está el día de Pentecostés, un momento que cambió la historia para siempre. Los discípulos, temerosos y escondidos tras la crucifixión de Jesús, fueron transformados cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Hechos 2:1-4. De repente, estos hombres comunes comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, predicando con una autoridad que no podían haber fabricado por sí mismos. Ese fue el Espíritu Santo, no solo guiándolos, sino empoderándolos para cumplir el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Estas historias no son cuentos de hadas, son registros históricos de cómo el Espíritu Santo ha estado activo desde los albores del tiempo, guiando a la humanidad hacia los propósitos de Dios.
Pero aquí está lo que me emociona. Esa misma guía no está reservada solo para profetas, reyes o apóstoles. Está disponible para mí, para ti, para cualquiera que tenga un corazón dispuesto a escuchar. Desde aquella noche en mi habitación he visto al Espíritu Santo obrar en mi vida de maneras que nunca imaginé. Me ha guiado a través de decisiones que parecían imposibles. Me ha dado paz en medio de tormentas personales y me ha mostrado un propósito que va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Y hoy quiero compartir contigo ese viaje. Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede guiarte para escuchar su voz siempre, no solo en los grandes momentos, sino en los detalles cotidianos de tu vida. Te prometo algo, si te quedas conmigo hasta el final, no solo entenderás cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que también tendrás las herramientas para hacerlo realidad en tu propia vida. Vamos a explorar cómo reconocer su voz en medio del ruido del mundo, cómo crear un espacio donde puedas conectarte con él, cómo superar los obstáculos que intentan silenciarlo y cómo vivir una vida transformada por sus beneficios. Esto no es teoría, es algo que he vivido y estoy convencido de que tú también puedes vivirlo. No importa cuán perdido te sientas hoy, hay una voz que quiere guiarte a casa. ¿Estás listo para escuchar? Entonces, empecemos este viaje juntos, reconociendo la voz del Espíritu Santo. Ahora que hemos establecido que el Espíritu Santo está hablando, la pregunta es, ¿cómo sabemos que es Él? ¿Cómo distinguimos su voz de los cientos de pensamientos que pasan por nuestra mente cada día? Reconocer la voz del Espíritu Santo no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, una habilidad que se desarrolla con práctica y atención. Déjame contarte cómo aprendí esto, porque no siempre fue fácil para mí. Hace algunos años me enfrenté a una decisión que me tenía dando vueltas en círculos. Había perdido mi trabajo de repente y de la noche a la mañana me vi con dos opciones: mudarme a otra ciudad por una oferta que prometía estabilidad, pero que me alejaba de todo lo que conocía, o quedarme y arriesgarme a emprender algo propio con muy pocos recursos. Pasé semanas analizando, orando, buscando señales en cada esquina, pero cuanto más lo pensaba, más confundido estaba. Hasta que una tarde, mientras conducía por una carretera tranquila, sentí algo diferente. No fue una voz fuerte ni un relámpago del cielo, sino una impresión suave en mi corazón: quédate y confía. No había lógica inmediata que lo respaldara, de hecho, parecía una locura. Pero esa sensación venía con una paz que no podía ignorar. Decidí obedecer y aunque los primeros meses fueron duros, ese paso de fe me llevó a oportunidades que nunca habría tenido si me hubiera mudado. Fue el Espíritu Santo y lo supe porque su voz trajo claridad donde solo había caos. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan cómo suena esta voz divina. Toma a Elías, por ejemplo. Este profeta había visto el poder de Dios de manera espectacular. Fuego cayendo del cielo para consumir un sacrificio en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18:38. Pero después de esa victoria, huyó por su vida, agotado y temeroso. En una cueva, Dios le habló. Esperarías algo grandioso, ¿verdad? Pero no fue el viento fuerte, ni el terremoto, ni el fuego lo que llevó la voz de Dios. Fue un susurro suave, 1 Reyes 19:11-13. Me encanta este relato porque nos muestra que el Espíritu Santo no siempre grita para llamar nuestra atención. A menudo, Él susurra, y eso significa que tenemos que estar lo suficientemente quietos y atentos para escucharlo. Otro ejemplo poderoso es Samuel, un niño que dormía en el templo cuando Dios lo llamó por su nombre. 1 Samuel 3:1-10. 3 veces escuchó esa voz, y 3 veces pensó que era Eli, el sacerdote, quien lo llamaba. No reconoció la voz de Dios de inmediato porque era nueva para él. Pero con la guía de Eli, finalmente respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa historia me impacta porque muestra que incluso los grandes profetas tuvieron que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. No nacemos sabiendo cómo hacerlo. Es un viaje de descubrimiento y todos empezamos en algún punto. En mi propia vida he identificado algunas señales claras que me ayudan a reconocer la voz del Espíritu Santo.
Primero, siempre está alineada con la Biblia. Esto es fundamental. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, 2 Pedro 1:21. Así que nunca te dirá algo que contradiga lo que está escrito. Una vez sentí una fuerte inclinación a invertir todo mi dinero en una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Pero cuando lo puse a prueba con la palabra, recordé Proverbios 13:11. La riqueza de vanidad disminuirá, mas el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Esa advertencia me detuvo y más tarde descubrí que era una estafa. La voz del Espíritu Santo siempre será consistente con la verdad de Dios. Segundo, su voz trae paz. No importa cuán difícil sea lo que me pide, siempre hay una paz que lo acompaña. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Esa paz es como un faro en la niebla, guiándome incluso cuando no veo el camino completo. Recuerdo cuando sentí que debía renunciar a una amistad que se había vuelto tóxica. Lógicamente, temía la soledad, pero la paz que sentí al dar ese paso me confirmó que era el Espíritu Santo guiándome hacia la libertad. Tercero, su voz es persistente pero amable. No se rinde fácilmente. Piensa en cómo Dios llamó a Samuel 3 veces. En mi vida he visto esto una y otra vez. Una vez, durante semanas, sentí la necesidad de escribir una carta a alguien con quien había tenido un desacuerdo años atrás. Intenté ignorarlo, pero esa impresión seguía volviendo, suave pero constante. Finalmente cedí, escribí la carta y lo que siguió fue una reconciliación que nunca esperé. Era el Espíritu Santo insistiendo con amor hasta que obedecí. Pero aquí está el desafío. También tenemos que aprender a distinguir su voz de otras influencias. Nuestros propios deseos pueden disfrazarse de guía divina y el enemigo a menudo susurra mentiras para confundirnos. ¿Cómo lo hacemos? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Conocer a Jesús a través de la oración, la palabra y la adoración afina nuestros oídos espirituales. Cuanto más tiempo paso con Él, más fácil es reconocer cuando es Él quien habla. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Has tenido un momento en que sentiste una dirección clara, una paz inexplicable o una impresión persistente que resultó ser correcta? Eso podría haber sido el Espíritu Santo. No subestimes esas experiencias, son semillas de una relación más profunda con Él. Reconocer su voz es el primer paso para vivir una vida guiada por su sabiduría y créeme, una vez que empiezas a escucharlo, nunca querrás volver atrás. Creando un ambiente para escuchar al Espíritu Santo, saber que el Espíritu Santo habla es una cosa, escucharlo con claridad es otra. Y para eso necesitamos crear un ambiente donde su voz pueda resonar sin interrupciones. Vivimos en un mundo ruidoso, teléfonos que no dejan de sonar, listas interminables de tareas, el zumbido constante de la vida moderna. Si no hacemos espacio intencional para Él, su voz puede perderse en el caos. Déjame contarte cómo he aprendido a cultivar ese espacio, porque ha cambiado todo para mí. Cada mañana, antes de que el mundo me arrastre con sus demandas, me siento en un rincón tranquilo de mi casa. No es un lugar lujoso, a veces es solo una silla junto a la ventana, con una taza de café en la mano y mi Biblia sobre la mesa. Apago mi teléfono, cierro los ojos y respiro profundo. No siempre escucho algo específico en esos momentos, pero el simple acto de estar presente y disponible abre la puerta para que el Espíritu Santo hable. Una mañana, mientras estaba allí, sentí una impresión clara de orar por alguien que no había cruzado mi mente en años. No sabía por qué, pero obedecí. Días después, descubrí que esa persona estaba pasando por una crisis justo en ese momento. Ese ambiente de quietud me permitió escuchar lo que de otra manera habría pasado desapercibido. La Biblia nos llama a esta quietud en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es una invitación radical en un mundo que glorifica la prisa. Jesús mismo modeló esto.
A pesar de las multitudes que lo seguían, las demandas de sanar y enseñar, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Imagina eso. El Hijo de Dios, quien no tenía necesidad de probar nada, eligió apartarse para escuchar al Padre a través del Espíritu. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Esos momentos de soledad no eran un lujo para Jesús, eran su fuente de fuerza. Y lo mismo puede ser para nosotros. Pero crear un ambiente para el Espíritu Santo no se limita a esos momentos matutinos. He aprendido a llevar esa actitud de escucha a lo largo del día. A veces, mientras lavo los platos o camino al trabajo, dejo que mi corazón permanezca abierto. Recuerdo una vez, en medio de una reunión estresante, cuando sentí una calma repentina y una idea clara para resolver un problema que había estado atormentando al equipo. No fue mi ingenio, fue el Espíritu Santo susurrando en el momento justo porque había cultivado un hábito de estar atento. La adoración es otra clave poderosa. La música tiene una manera de abrir nuestro espíritu como pocas cosas pueden hacerlo. Hay canciones que, cuando las canto o las escucho, me llevan a un lugar donde siento la presencia de Dios casi tangiblemente. Una vez, mientras cantaba un himno antiguo en mi cocina, sentí una convicción profunda de que necesitaba disculparme con alguien por una palabra dura que había dicho. No estaba planeando hacerlo, pero en ese ambiente de adoración, el Espíritu Santo habló con claridad. David entendió esto. Sus salmos están llenos de alabanzas que lo conectaban con Dios. En Salmos 22:3 leemos que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Cuando lo adoramos, creamos un trono para su presencia. El ayuno también ha sido transformador para mí. En la Biblia, el ayuno a menudo acompañaba momentos de búsqueda intensa de Dios. Piensa en Daniel, quien ayunó durante 21 días mientras clamaba por revelación. Daniel 10:2-3. Al final de ese tiempo, un ángel le trajo una visión poderosa. O en Hechos 13:2-3, cuando la iglesia en Antioquía ayunaba y oraba y el Espíritu Santo dio instrucciones claras sobre el ministerio de Pablo y Bernabé. En mi propia vida, el ayuno me ha ayudado a silenciar las distracciones del mundo. No siempre es fácil, mi cuerpo protesta, mi mente divaga. Pero cuando perseveré en un ayuno de un día, buscando dirección para un proyecto importante, recibí una claridad que no había encontrado en semanas de planificación. El ayuno no es un castigo, es una herramienta para afinar nuestros oídos espirituales. La comunidad también juega un papel crucial. Aunque la escucha personal es esencial, a veces el Espíritu Santo nos habla a través de otros. Recuerdo una conversación con un mentor espiritual hace años. Estaba luchando con la culpa por un error pasado y él, sin saber todos los detalles, me dijo: Dios no te define por tus caídas, sino por su gracia. Esas palabras resonaron en mi espíritu como una confirmación divina, y supe que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Proverbios 15:22 dice: Los pensamientos se frustran por falta de consejo, mas por la multitud de consejeros se afirman. Rodearte de personas que caminan con Dios puede amplificar tu capacidad de escuchar. Para que esto sea práctico, te invito a probar algo. Aparta 15 minutos mañana por la mañana. Busca un lugar tranquilo, lleva tu Biblia y un cuaderno y simplemente espera en silencio. Escribe cualquier pensamiento o impresión que venga y pruébalo con la palabra más tarde. También considera incorporar la adoración en tu rutina. Encuentra una canción que eleve tu espíritu y déjala sonar mientras te conectas con Dios. Y si te sientes valiente, intenta un ayuno de un día pidiéndole al Espíritu Santo que hable. No te desanimes si al principio parece difícil. La práctica hace al maestro. Pero cuidado con el enemigo de la quietud, el ajetreo. He aprendido que un estilo de vida sobrecargado puede ahogar la voz del Espíritu Santo. Lucas 8:14 habla de las semillas que caen entre espinos, sofocadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. He tenido que decir no a cosas buenas para hacer espacio a lo mejor. Es una elección diaria. ¿Correré tras el ruido del mundo o me detendré para escuchar la voz de Dios?
superando obstáculos para escuchar al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo suena maravilloso, pero no siempre es fácil. Hay obstáculos que se interponen, como gigantes que custodian el tesoro que buscamos. Los he enfrentado todos: la duda, el miedo, el pecado. Y cada vez que los supero, me acerco más a la voz que anhelo escuchar. Déjame compartir cómo he navegado estos desafíos, porque si yo puedo, tú también puedes. La duda es como un susurro constante en el oído. ¿Estás seguro de que es Dios? ¿No será tu imaginación? Recuerdo un tiempo en que sentí que debía dejar un trabajo estable para seguir un llamado que no podía explicar del todo. La duda me paralizaba. ¿Y si me equivoco? ¿Y si termino sin nada? Pero entonces leí Santiago 1:6-7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda no es neutral, es una barrera activa. Para vencerla, me aferré a Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Elegí creer que el Espíritu Santo me guiaría, y aunque el camino fue incierto, Él nunca me falló. El miedo es otro obstáculo poderoso. ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo te empuja fuera de tu zona de confort? A mí me pasó cuando sentí que debía compartir mi fe con un compañero de trabajo que parecía cerrado a cualquier conversación espiritual. Mi corazón latía con fuerza, mi mente inventaba excusas. No es el momento, se va a molestar. Pero entonces recordé 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una mentira que dice que estamos solos, pero con el Espíritu Santo tenemos poder. Di ese paso y lo que siguió fue una conversación que plantó una semilla en su corazón. Piensa en Gedeón, quien temblaba de miedo ante los madianitas, pero el Espíritu Santo lo vistió de valor. Jueces 6:34. Ese mismo valor está disponible para nosotros. El pecado es el obstáculo más insidioso. Cuando dejamos que el pecado se acumule sin arrepentirnos, es como si pusiéramos un muro entre nosotros y Dios. Isaías 59:2 lo dice claramente. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. He vivido esto. Hubo un tiempo en que guardé resentimiento contra alguien que me había herido. No quería soltarlo, y durante meses sentí un vacío en mi espíritu. La voz del Espíritu Santo estaba silenciada por mi propia terquedad. Pero Salmo 66:18 me confrontó. Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Finalmente me arrepentí y al hacerlo sentí cómo ese muro se derrumbaba. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento no es castigo, es liberación. Otros obstáculos incluyen las distracciones del mundo moderno. Las redes sociales, el trabajo interminable, el entretenimiento constante. Todos compiten por nuestra atención. He tenido que establecer límites estrictos con mi teléfono, apagándolo durante ciertas horas para no dejar que domine mi tiempo con Dios. La falta de conocimiento bíblico también puede ser una barrera. Si no conocemos la palabra, ¿cómo sabremos si lo que escuchamos viene de Él? Estudiar la Biblia regularmente ha sido mi ancla, y las malas influencias pueden desviar nuestro enfoque. Proverbios 13:20 advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. He aprendido a rodearme de personas que me acerquen a Dios, no que me alejen. Superar estos obstáculos requiere intención y esfuerzo, pero la recompensa es inmensa. Cada vez que derribo una barrera, la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara, más fuerte. No dejes que la duda, el miedo o el pecado te roben esta conexión divina. El Espíritu Santo está listo para ayudarte a vencer, solo necesitas dar el primer paso.
Los beneficios de escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando finalmente escuchas la voz del Espíritu Santo, algo extraordinario sucede. Tu vida se transforma. No es solo una experiencia espiritual abstracta, son beneficios tangibles que tocan cada rincón de tu existencia. Guía, consuelo, sabiduría, empoderamiento. Estos son regalos que he recibido y quiero que los veas por ti mismo. La guía del Espíritu Santo es como un mapa en un territorio desconocido. Hace unos años enfrenté una decisión que podría haber cambiado mi vida por completo. Aceptar una oferta para mudarme al extranjero por trabajo. Todo parecía perfecto en papel, pero algo en mi espíritu decía, espera. No podía explicarlo, pero obedecí. Meses después, esa empresa quebró y me di cuenta de que el Espíritu Santo me había protegido de un desastre. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Piensa en Felipe, guiado por el Espíritu Santo para encontrarse con el eunuco etíope en el momento exacto. Hechos 8:26-29. Esa guía divina no es solo para las páginas de la Biblia, es para nosotros hoy. El consuelo es otro regalo precioso. Recuerdo un tiempo de pérdida personal que me dejó destrozado. No había palabras humanas que pudieran aliviar el dolor, pero en mis noches más oscuras sentía una presencia que me envolvía, dándome paz en medio del caos. Juan 14:26 lo llama el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esa paz no era mía para fabricar, era un regalo del Espíritu Santo. Piensa en Pablo y Silas, cantando himnos en la cárcel después de ser golpeados, Hechos 16:25. ¿De dónde vino esa fuerza? Del Espíritu Santo que los consolaba. La sabiduría del Espíritu Santo me ha salvado más veces de las que puedo contar. Una vez enfrenté un dilema ético en el trabajo que podía haber comprometido mis valores. Oré por dirección y de repente una solución clara vino a mi mente, una que no había considerado antes. Santiago 1:5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría no era mía, era divina. Salomón pidió sabiduría y el Espíritu Santo lo hizo el hombre más sabio de su tiempo. Primera Reyes 3:12. Esa misma sabiduría está disponible para nosotros. Y el empoderamiento, qué regalo tan increíble. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. He sentido ese poder en momentos de debilidad, como cuando tuve que hablar frente a una multitud intimidante. Mis rodillas temblaban, pero el Espíritu Santo me dio palabras y valentía que no eran mías. Piensa en Pedro en Pentecostés, transformado de un pescador temeroso a un predicador poderoso. Hechos 2:14-41. Ese poder no es solo para los héroes bíblicos, es para ti y para mí. Otros beneficios incluyen la transformación del carácter, Gálatas 5:22-23, la intercesión en la oración, Romanos 8:26, y la revelación de la verdad, Juan 16:13. Imagina una vida donde tomas decisiones con guía divina, encuentras consuelo en la tormenta, resuelves problemas con sabiduría sobrenatural y vives con un poder que no puedes explicar. Eso es lo que el Espíritu Santo ofrece. No es un sueño lejano, es una realidad que puedes comenzar a vivir hoy. Hemos caminado juntos por este viaje y ahora te dejo con una verdad simple pero profunda. El Espíritu Santo quiere guiarte. No importa cuán perdido te sientas, su voz está ahí, esperando que la escuches. Crea espacio para Él, supera los obstáculos y abraza los beneficios que transformarán tu vida. Este no es el final, es el comienzo de una aventura con Dios. Te invito a actuar hoy. Después de este video, toma 10 minutos para orar y escuchar en silencio. Comprométete a hacerlo diariamente y verás cómo su voz se vuelve más clara. Que el Señor te bendiga con oídos para oír y un corazón para obedecer. Amén. 8 señales infalibles de la protección del Espíritu Santo sobre ti. Si el Espíritu Santo está contigo,
Ninguna tiniebla podrá tocarte. Pero, ¿cómo puedes saber con certeza que estás bajo su protección? ¿Cómo identificar las señales de que Él está guiando tus pasos y guardándote de todo mal? En este video te revelaré 8 señales infalibles de que el Espíritu Santo te protege. Y presta mucha atención, porque la 8ª señal podría cambiar tu perspectiva para siempre. El mundo espiritual es real. Aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, hay fuerzas que se mueven a nuestro alrededor. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo divino y lo diabólico. En medio de esta lucha invisible, el Espíritu Santo es tu escudo protector. Su presencia en tu vida no solo te guía, sino que te envuelve en una barrera celestial contra todo ataque enemigo. Tal vez has experimentado situaciones inexplicables en tu vida, escapes milagrosos de peligros, puertas cerradas que luego se abrieron de manera inesperada, sensaciones internas que te guiaron lejos de una catástrofe. Nada de eso es coincidencia. Es la mano de Dios obrando a través de su Espíritu. El enemigo de tu alma quiere hacerte creer que estás solo, que estás desprotegido, que el mal puede tocarte sin resistencia. Pero la verdad es otra. Si has sido sellado por el Espíritu Santo, estás rodeado de una fortaleza indestructible. Dios ha prometido en su palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará y que Él enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Este video no es solo información, es una revelación espiritual que te ayudará a identificar claramente la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Cada señal que compartiré contigo es un testimonio de que Dios sigue actuando, sigue protegiendo y sigue peleando tus batallas. A lo largo de este video, exploraremos estas 8 señales con profundidad, con ejemplos impactantes y fundamentos bíblicos sólidos. Permanece conmigo hasta el final, porque este conocimiento podría salvar tu vida y fortalecer tu fe de maneras que jamás imaginaste. Hoy es el día en que abrirás tus ojos a la protección divina. Hoy es el día en que confirmarás que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti. Señal 1. Te aparta de peligros invisibles. La protección de Dios no siempre es visible. Muchas veces Él está librándote de batallas que ni siquiera sabías que estaban ocurriendo. ¿Cuántas veces te has retrasado inesperadamente solo para descubrir que hubo un accidente en el camino que ibas a tomar? ¿Cuántas veces has sentido que algo no estaba bien en una conversación, en una oportunidad, en una oferta que parecía perfecta? Es porque el Espíritu Santo ve lo que tú no puedes ver. La Biblia nos dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nos guía, nos cuida y nos aleja de todo mal. Cuando permites que el Espíritu Santo dirija tus pasos, Él pone un escudo invisible delante de ti. Hay innumerables testimonios de personas que, inexplicablemente, sintieron la necesidad de cambiar de ruta, de cancelar un plan, de no tomar un vuelo, y más tarde descubrieron que Dios los había protegido de un desastre. Esto no es coincidencia, es la mano del Todopoderoso, obrando en tu vida incluso cuando no lo notas. Si alguna vez has sentido un fuerte presentimiento de no hacer algo, si has sido apartado de una situación que más tarde se reveló como peligrosa, dale gracias a Dios. No fue un instinto, fue el Espíritu Santo apartándote del peligro invisible. ¿Estás atento a su dirección? Porque muchas veces Dios nos protege, pero somos nosotros quienes ignoramos su advertencia. Aprende a escuchar esa voz interior, porque en ella está tu seguridad. Señal 2. Te libra de enemigos que no puedes ver. Hay personas que han intentado hacerte daño, que han lanzado palabras en tu contra, que han maquinado planes para verte caer, pero sin éxito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha frustrado sus intentos antes de que siquiera llegaran a afectarte. La palabra de Dios lo dice en Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Quizá alguna vez confiaste en alguien que en secreto buscaba perjudicarte. Tal vez trabajaste con alguien que deseaba verte fracasar. Sin embargo, de manera inexplicable, las cosas no le salieron como planeaba. Algo lo detuvo. Ese algo es el Espíritu Santo,
que te protege incluso cuando no eres consciente del peligro. El Espíritu Santo también te da discernimiento. Puede haber personas a tu alrededor que parecen inofensivas, pero dentro de su corazón guardan intenciones dañinas. Cuando tienes la cobertura del Espíritu Santo, comienzas a percibir señales, incomodidad, un presentimiento que te dice que no confíes plenamente. No ignores esas señales. Dios está revelándote el peligro antes de que sea demasiado tarde. Si alguna vez una amistad se rompió sin razón aparente, si perdiste contacto con alguien sin una explicación lógica, si un negocio que parecía bueno de pronto se desmoronó, dale gracias a Dios. Quizás te estaba librando de un enemigo oculto. La protección del Espíritu Santo no solo actúa en lo visible, sino que está en el ámbito espiritual, combatiendo batallas que tú ni siquiera sabías que existían. Recuerda, cuando Dios está de tu lado, ninguna conspiración contra ti prosperará. Señal 3. Te da paz en medio de la tormenta. Jesús dijo en Juan 14:27, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino una seguridad interna de que Dios tiene el control, aunque todo alrededor parezca derrumbarse. Jesús dijo en Juan, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino una seguridad interna de que Dios tiene el control, aunque todo alrededor parezca derrumbarse. Las tormentas de la vida pueden ser devastadoras. Hay momentos en los que todo parece perdido, en los que no ves salida, en los que el miedo amenaza con paralizarte. Pero el Espíritu Santo tiene el poder de cubrirte con su paz sobrenatural. No importa cuán violento sea el viento ni cuán fuertes sean las olas, si Dios está contigo, nada podrá destruirte. En la Biblia, vemos un ejemplo claro de esto cuando los discípulos estaban en una barca y una gran tormenta se desató en el mar. Ellos estaban aterrorizados, pero Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron, Él simplemente dijo, «Calla, enmudece», y al instante, la tormenta cesó. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no importa lo que enfrentes, su paz es más grande que cualquier adversidad. Aunque los problemas sigan ahí, aunque la tormenta no desaparezca inmediatamente, el Espíritu Santo te da la fortaleza para soportarla con calma, con fe, con una certeza inquebrantable de que Dios tiene todo bajo control. Si estás pasando por una tormenta en este momento, detente un instante y respira. El Espíritu Santo está contigo. Pídele que llene tu corazón con su paz y sentirás cómo la angustia se disipa. No estás solo, Dios pelea por ti. Señal 4. Abre caminos donde no los hay. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de cómo Dios abrió caminos imposibles. Uno de los más impactantes es el relato del Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba atrapado, con el ejército egipcio detrás y un mar infranqueable delante. No había salida, pero Dios intervino y partió el mar en dos, abriendo un sendero de salvación. Asimismo, en nuestra vida pueden haber momentos donde sentimos que no hay solución, pero el Espíritu Santo nos guía por senderos que jamás imaginamos. Puede abrir puertas de trabajo cuando el desempleo parece inevitable. Puede traer restauración donde todo parece roto. Puede poner en tu camino personas que te ayuden cuando crees que estás solo. A veces, estos caminos abiertos no son físicos, sino espirituales. Puedes estar enfrentando una lucha interna, una duda, un miedo profundo, pero el Espíritu Santo ilumina tu mente, aclara tus pensamientos y te muestra un camino de fe cuando todo parecía oscurecido. Isaías dice, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este es el Dios que servimos, un Dios que no está limitado por lo natural, sino que obra en lo sobrenatural. El Espíritu Santo sigue abriendo caminos hoy. No importa qué obstáculo estés enfrentando en este momento, si confías en Él, verás lo imposible convertirse en realidad. El Espíritu Santo sigue abriendo caminos hoy. No importa qué obstáculo estés enfrentando en este momento, si confías en Él, verás lo imposible convertirse en realidad. Señal 5. Expone la mentira y la traición.
En más de una ocasión, has sentido en tu corazón que algo no está bien con cierta persona o situación. Sin pruebas, sin evidencias claras, solo una inquietud que te dice, ten cuidado. Esa advertencia es el Espíritu Santo mostrándote que hay algo más de lo que se ve a simple vista. La Biblia nos dice en Lucas, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dios es un Dios de verdad, y su Espíritu siempre revelará lo que ha sido encubierto. Un claro ejemplo lo encontramos en la vida de Jesús. Cuando estaba en la última cena, sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría. Nadie lo sospechaba, nadie lo veía venir, pero Jesús sabía la verdad. Asimismo, el Espíritu Santo te da discernimiento para ver más allá de las apariencias. Si has descubierto engaños o mentiras en tu vida, dale gracias a Dios. No importa cuán doloroso haya sido, recuerda que la verdad siempre es mejor que vivir en el engaño. El Espíritu Santo no solo expone la traición, sino que también te fortalece para seguir adelante sin miedo ni resentimiento. Cuando la verdad es revelada, no es para destruirte, sino para protegerte. El Espíritu Santo quiere que vivas en libertad, sin cadenas de engaño ni manipulaciones. Así que confía en Él. Si sientes que algo no está bien, si tienes dudas sobre una persona o situación, pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad. Él lo hará, porque su propósito es guiarte por caminos de luz y justicia. Cuando la verdad es revelada, no es para destruirte, sino para protegerte. El Espíritu Santo quiere que vivas en libertad, sin cadenas de engaño ni manipulaciones. Así que confía en Él. Si sientes que algo no está bien, si tienes dudas sobre una persona o situación, pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad. Él lo hará, porque su propósito es guiarte por caminos de luz y justicia. Hay momentos en la vida en los que nuestras fuerzas parecen agotarse, las pruebas se acumulan, los desafíos parecen insuperables y el cansancio invade el alma. Pero cuando el Espíritu Santo está contigo, una fuerza sobrenatural te llena, impulsándote a seguir adelante cuando humanamente ya no podrías. No es la fuerza del cuerpo ni la determinación de la mente. Es una fortaleza que nace del Espíritu, que te sostiene cuando todo a tu alrededor dice que no puedes más. La Biblia nos recuerda en Isaías 31, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No es la fuerza del cuerpo ni la determinación de la mente. Es una fortaleza que nace del Espíritu, que te sostiene cuando todo a tu alrededor dice que no puedes más. La Biblia nos recuerda en Isaías, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mira la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Moisés, con más de 80 años, condujo al pueblo de Israel por el desierto. David, un simple pastor, derrotó a un gigante con solo una honda y una piedra. El apóstol Pablo, a pesar de persecuciones y cárceles, nunca dejó de predicar el Evangelio. Ninguno de ellos tenía la fuerza en sí mismo, pero la tuvieron porque Dios se las dio. La fuerza que el Espíritu Santo te da no solo es física, sino también emocional y espiritual. Hay momentos en los que la batalla no es contra el cansancio del cuerpo, sino contra el desánimo, la ansiedad, la desesperanza. Y es en esos momentos cuando su poder te llena de vigor, renueva tu fe y te recuerda que no estás solo. Si en este momento te sientes agotado, si la vida ha sido dura y las pruebas parecen demasiado grandes, recuerda esto. Dios te dará la fuerza para seguir. Pídele al Espíritu Santo que te llene de su poder y verás cómo lo imposible se convierte en posible, cómo el cansancio se disipa y cómo una nueva energía te impulsa a seguir adelante. Porque cuando el Espíritu Santo está contigo, nunca te faltarán fuerzas. A lo largo de la historia bíblica y de nuestras propias vidas, hay momentos en los que el enemigo ha intentado destruirnos sin éxito. No porque se haya rendido, sino porque el Espíritu Santo nos ha ocultado de sus planes y trampas. La invisibilidad espiritual no significa que no existan peligros, sino que Dios interviene para hacer que pasemos desapercibidos ante las garras del enemigo.
Un claro ejemplo de esto es cuando Jesús, en múltiples ocasiones, escapó de aquellos que querían matarlo porque aún no había llegado su hora. Juan 7:30. El Espíritu Santo lo protegía y lo hacía invisible ante aquellos que planeaban su mal. La invisibilidad espiritual no significa que no existan peligros, sino que Dios interviene para hacer que pasemos desapercibidos ante las garras del enemigo. Un claro ejemplo de esto es cuando Jesús, en múltiples ocasiones, escapó de aquellos que querían matarlo porque aún no había llegado su hora. Juan. El Espíritu Santo lo protegía y lo hacía invisible ante aquellos que planeaban su mal. Tal vez has sentido en ciertas ocasiones que alguien con malas intenciones parecía ignorarte de repente, o que una trampa se desmoronó sin ninguna razón lógica. Quizás un grupo de personas conspiraba contra ti y sin que lo supieras, algo cambió sus planes y te libraste de un daño seguro. Esa protección es real y está activa en la vida de aquellos que caminan en comunión con el Espíritu Santo. El Salmo nos recuerda: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Este versículo es la clave para entender que, cuando Dios decide esconderte, ningún enemigo puede encontrarte. Confía en esta protección divina y camina sin miedo, porque Dios sigue siendo tu refugio y tu fortaleza. Señal 8. Te sella para vida eterna. De todas las señales de la protección del Espíritu Santo, esta es la más importante y trascendental. No solo te guarda en esta vida, sino que también te asegura un destino eterno junto a Dios. Ser sellado por el Espíritu Santo es una confirmación divina de que perteneces a Dios y que nada ni nadie podrá arrebatarte de su mano. La Biblia dice en Efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este sello es la marca que identifica a los hijos de Dios y garantiza su destino en la eternidad. Piensa en ello. No es solo una promesa para esta vida, sino para la eternidad. En este mundo podemos perder bienes, relaciones, incluso nuestra propia salud, pero lo que nunca perderemos es la garantía de nuestra salvación en Cristo. El Espíritu Santo nos ha marcado como suyos, y nadie podrá cambiar eso. Si alguna vez has sentido temor por el futuro, por lo que vendrá después de esta vida, recuerda esta promesa: eres de Dios y estarás con Él por siempre. No hay mayor protección que esta. Así que, cuando el enemigo intente sembrar dudas en tu corazón, cuando los problemas de esta vida amenacen con hacerte caer, recuérdalo: has sido sellado para vida eterna. El Espíritu Santo es la prueba viviente de que Dios te ha escogido, te ha llamado y ha asegurado tu destino para siempre. Vive con la certeza de que tu eternidad está en manos de Dios. Ahora que conoces estas 8 señales infalibles, ¿puedes reconocer alguna de ellas en tu vida? ¿Has sentido la protección del Espíritu Santo en momentos críticos? Si es así, dale gracias a Dios, porque su amor y cuidado te han envuelto más veces de las que imaginas. Nada en este mundo es coincidencia. Cada advertencia, cada escape milagroso, cada paz inexplicable en medio de la tormenta es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Recuerda que su protección no solo se limita a lo terrenal, sino que se extiende hasta la eternidad, asegurando tu destino junto a Dios. Es posible que, en este momento, estés enfrentando desafíos, dudas o temores. Quizás sientes que las cargas de la vida son demasiado pesadas o que los enemigos parecen rodearte. Pero no estás solo. El mismo Dios que protegió a Moisés, a David, a Pablo y a tantos otros siervos fieles está contigo hoy. Si alguna vez dudas de su presencia, regresa a estas señales. Recuerda que Él te ha apartado del peligro, te ha dado paz en medio de la tormenta, ha abierto caminos donde no los había, ha expuesto las mentiras en tu contra, te ha dado fuerzas sobrenaturales, te ha hecho invisible al enemigo y, sobre todo, te ha sellado para vida eterna. No hay mayor seguridad que estar en las manos de Dios. Descansa en su protección, confía en su guía y permite que el Espíritu Santo continúe dirigiendo cada paso de tu vida. Porque cuando Él está contigo, nada puede contra ti.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros para que más personas puedan reconocer la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y si aún no has experimentado su protección de manera tangible, pídele que te muestre su presencia. Él siempre responde. Que Dios te bendiga y te guarde, ahora y siempre. Que Dios te bendiga y te guarde, ahora y siempre. De esta manera descubrirás si el Espíritu Santo está en ti. Hoy voy a revelarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Quiero que cierres tus ojos por un momento e imagines esto. Una paz inexplicable llenando cada rincón de tu ser. Una fuerza que te impulsa a amar a los demás incluso cuando parece imposible. Y una sabiduría que te guía en cada decisión difícil que enfrentas. ¿Puedes sentirlo? Esto no es una fantasía, ni algo reservado para unos pocos privilegiados. Esto es real y es una experiencia que está al alcance de quienes abren su corazón al poder transformador del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo puedes saber si el Espíritu Santo realmente está en ti? En este vídeo voy a guiarte paso a paso para descubrirlo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esto no es casualidad. Si estás aquí, es porque Dios quiere hablar contigo. La evidencia interna del Espíritu Santo. La primera señal de que el Espíritu Santo está en ti se manifiesta dentro de tu corazón. Déjame explicarlo con una metáfora poderosa. Imagina que tu vida es como un jardín. Antes de que el Espíritu Santo llegue a ti, ese jardín puede estar lleno de maleza, tierra seca y plantas marchitas. Es un lugar donde la esperanza apenas sobrevive, donde las fuerzas parecen agotarse. Pero cuando el Espíritu Santo entra, todo cambia. Es como si una fuente de agua pura brotara en el centro del jardín, trayendo vida, frescura y belleza a cada rincón. No se trata solo de un cambio superficial, sino de una transformación profunda y constante. La Biblia nos dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no son actitudes que simplemente decides tener, son una evidencia natural de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientes amor hacia aquellos que antes te resultaban difíciles de amar, cuando experimentas una paz que desafía la lógica en medio de las tormentas de la vida, entonces sabes que algo fuera de lo común está ocurriendo en tu interior. Imagina por un momento que enfrentas una situación que antes te llenaba de frustración o ira, pero ahora, en lugar de reaccionar con enojo, encuentras una calma inexplicable, una paciencia que no sabías que tenías. Esa es una de las formas más claras de saber que el Espíritu Santo está en ti. Este cambio no ocurre por tu fuerza o voluntad, sino porque Él está trabajando en tu corazón, moldeándote día tras día. Sin embargo, esto no significa que serás perfecto. Todos enfrentamos momentos de debilidad, pero aquí está la diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en ti, incluso en esos momentos sientes su presencia, recordándote quién eres en Cristo. Es un proceso continuo, un crecimiento constante. La pregunta que quiero que te hagas ahora es, ¿estás experimentando estos frutos de manera natural o te sientes forzado a fingirlos? Porque cuando el Espíritu Santo habita en ti, estas cualidades no son un esfuerzo. Fluyen como el agua de esa fuente en el jardín de tu vida. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cómo está tu jardín espiritual? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo lo riegue y lo transforme? ¿O estás dejando que las preocupaciones del mundo lo llenen de maleza? Este es el momento perfecto para abrir tu corazón y permitir que esa fuente de vida brote en ti. La guía del Espíritu Santo. Otra evidencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la manera en que tomas decisiones. Cuando el Espíritu Santo está en ti, tus elecciones no están dictadas por el miedo, la ansiedad o el egoísmo. En lugar de eso, sientes una guía interna, una voz suave y apacible que te lleva a hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto es lo más difícil. Esta guía es tan clara como el amanecer después de una noche oscura y te ofrece una certeza que va más allá de lo que el mundo puede ofrecerte. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo. Imagina que estás frente a una encrucijada en tu vida. Tal vez enfrentas una decisión importante en tu carrera, tus relaciones o tu fe. Mientras tu lógica te dice una cosa y tus emociones te empujan hacia otra,
Sientes una impresión en tu espíritu que te dice: espera, ora, confía. Esa voz no es un producto de tus pensamientos, es el Espíritu Santo hablándote. Y cuando obedeces, los resultados suelen ser mucho mejores de lo que podrías haber imaginado. Jesús nos prometió en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Esto significa que su dirección no es vaga ni confusa. Es clara y siempre alineada con la palabra de Dios. Pero hay un desafío. Para escuchar su guía, necesitas silenciar el ruido del mundo. Vivimos en una época de distracciones constantes, donde la información nos bombardea a cada instante. La pregunta es: ¿estás haciendo espacio en tu vida para escuchar al Espíritu Santo o estás dejando que el ruido apague su voz? Quiero compartir algo personal. Hubo un momento en mi vida en el que enfrenté una decisión crucial. Todo a mi alrededor me decía que tomara un camino que parecía lógico y seguro, pero en mi interior sentía un llamado a esperar y confiar en Dios. Fue difícil. Había presión, incertidumbre y dudas. Pero cuando finalmente obedecí esa voz interior, los resultados fueron más de lo que había soñado. Descubrí que la dirección del Espíritu Santo no solo te guía, sino que también te protege de errores que podrías lamentar. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Estás dedicando tiempo a buscar esta guía? Muchas veces queremos respuestas rápidas y fáciles, pero el Espíritu Santo trabaja en su tiempo perfecto, no en el nuestro. La clave está en aprender a esperar, a confiar y a estar atentos a su voz. Recuerda, el Espíritu Santo no te llevará por caminos de destrucción, ni te empujará hacia decisiones apresuradas. Su guía siempre traerá paz, incluso en medio de la incertidumbre. Si estás sintiendo confusión o caos en tus elecciones, quizás sea el momento de detenerte, orar y pedirle al Espíritu Santo que te hable. Él es fiel y siempre responde a un corazón dispuesto. El poder sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo transforma tu interior, sino que también te otorga un poder sobrenatural para enfrentar desafíos que parecerían imposibles de superar. Este poder no se trata solo de grandes milagros visibles, sino de pequeñas y profundas transformaciones que cambian tu vida para siempre. Imagina por un momento estar atrapado en una adicción, un mal hábito o una situación que sientes que no puedes superar. Has intentado con tus fuerzas, pero siempre terminas volviendo al mismo punto. Ahora, imagina que, de repente, sientes una fortaleza dentro de ti que no sabías que tenías. No es algo que venga de tu voluntad, sino de una fuente divina. Esa es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Este poder no solo te ayuda a liberarte de cadenas emocionales, espirituales y físicas, sino que también te da valentía. Valentía para enfrentar tus miedos, para perdonar a quienes te han lastimado, para tomar decisiones difíciles que sabes que son correctas, aunque sean dolorosas. Cuando el Espíritu Santo está en ti, no caminas con tus propias fuerzas. Es como si alguien más estuviera peleando tus batallas, abriendo caminos donde no parecía haber salida. La Biblia nos enseña en Hechos que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es para exaltar tu propio nombre, sino para glorificar a Dios y para cumplir su propósito en tu vida. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué no he experimentado este poder? La respuesta está en la rendición total. Solo cuando entregas todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que temes a Dios, el Espíritu Santo puede obrar completamente en ti. Este poder también se manifiesta en momentos de crisis. Piensa en una situación en la que sentiste que el mundo se derrumbaba a tu alrededor. Tal vez fue la pérdida de un ser querido, un fracaso personal o una enfermedad. Y en medio de ese caos, experimentaste una paz que no tiene sentido desde el punto de vista humano. Esa paz es el resultado del poder del Espíritu Santo, un recordatorio de que no estás solo y de que Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, quiero que pienses en esto. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser tocadas por este poder? ¿Qué cadenas necesitas que sean rotas? Porque el Espíritu Santo no solo está dispuesto a transformarte, sino que anhela hacerlo. Hoy es el día para abrir tu corazón y decirle: Espíritu Santo, obra en mí, libérame, guíame, empodérame.
Y cuando lo haces con sinceridad, puedes estar seguro de que experimentarás una transformación que cambiará tu vida para siempre. Comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo no es un acto mecánico ni una obligación religiosa. Es una relación viva, dinámica y profundamente personal. Imagina a tu mejor amigo, alguien con quien puedes compartir todo sin miedo al juicio. Así es como el Espíritu Santo quiere relacionarse contigo, como un compañero constante que siempre está ahí para escuchar, guiar y consolar. Esta comunión comienza con la disposición de tu corazón. No necesitas palabras elaboradas ni rituales complicados. Solo necesitas un deseo genuino de estar en su presencia. Muchas veces sentimos que estamos demasiado ocupados para dedicar tiempo al Espíritu Santo, pero lo cierto es que cada momento invertido en esta relación rinde frutos eternos. Incluso en tus actividades cotidianas puedes hablar con Él, pedir su guía y agradecerle por su fidelidad. En Juan, Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre, que habitaría en nosotros y no nos dejaría huérfanos. Esta promesa nos asegura que no importa cuán solos nos sintamos, su presencia está a nuestro lado. Pero ¿cómo experimentamos esta comunión de manera práctica? Primero, a través de la oración. No una oración superficial, sino una conversación sincera y profunda con Dios. Abre tu corazón, exprésale tus temores, tus alegrías y tus dudas. Recuerda que el Espíritu Santo no solo escucha, sino que también responde. A veces, la respuesta viene en forma de una paz inexplicable. Otras veces, en palabras que lees en la Biblia o en un consejo que llega en el momento justo. Segundo, a través de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es el canal principal a través del cual el Espíritu Santo nos habla. Cuando meditas en las Escrituras, Él ilumina tu entendimiento y te revela verdades que transforman tu vida. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a leer y reflexionar en su palabra? Porque cuanto más te sumerges en ella, más clara se vuelve su voz. Tercero, mediante la adoración. La adoración no es solo cantar, es un acto de rendición total, un momento en el que reconoces la grandeza de Dios y le das el primer lugar en tu vida. En la adoración, el Espíritu Santo se manifiesta de manera poderosa, llenándote de su presencia y renovando tus fuerzas. Finalmente, la comunión con el Espíritu Santo se fortalece cuando confías plenamente en Él. Esto significa dejar de intentar controlar todo con tus propias fuerzas y permitir que Él tome el timón. Es un acto de fe, pero cuando lo haces, experimentas una libertad y una paz que nada en este mundo puede ofrecer. Quiero que reflexiones en esto. ¿Estás dedicando tiempo a esta relación? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te transforme desde adentro? Porque cuando lo haces, tu vida nunca será la misma. Hoy es el día para abrir tu corazón, para buscar su presencia y para caminar en una comunión constante con Él. ¿Cómo saberlo con certeza? Saber con certeza si el Espíritu Santo está en ti no siempre se trata de emociones intensas o experiencias espectaculares. A menudo es más sutil, más profundo, como una corriente de agua tranquila que fluye en lo más íntimo de tu ser. La clave está en reconocer los signos y en aprender a confiar en ellos. El primer indicador es tu hambre espiritual. Si estás aquí, escuchando y buscando respuestas, ya es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. La Biblia dice en Filipenses que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ese deseo de buscar más de Él, de conocer su verdad, no viene de ti mismo. Es un reflejo de su obra en ti. Otro signo claro es la transformación de tu carácter. ¿Has notado cambios en tu forma de pensar, en cómo reaccionas ante los problemas o en cómo tratas a los demás? Cuando el Espíritu Santo está en ti, esos cambios son inevitables. Él te moldea, te purifica y te hace más semejante a Cristo. No importa si los cambios son pequeños o grandes, lo importante es que son reales y constantes. Además, presta atención a la paz que experimentas. No una paz que depende de las circunstancias, sino una paz que permanece incluso en medio de las tormentas. Esa paz es una señal inconfundible de que el Espíritu Santo está en control. Jesús dijo en Juan: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». ¿Estás sintiendo esa paz en tu corazón?
Por último, está el poder de escuchar su voz. Esto no siempre significa palabras audibles, sino impresiones, convicciones y claridad en momentos de incertidumbre. El Espíritu Santo te guía a través de su palabra, de oraciones respondidas y de una dirección clara en tus decisiones. Hoy quiero invitarte a que des un paso de fe. Si tienes dudas, si sientes que necesitas más de su presencia, simplemente dile: Espíritu Santo, quiero conocerte más. Llena mi vida, guíame y transfórmame. Cuando oras con sinceridad, Él siempre responde. Recuerda que no estás solo en este camino. Cada día es una oportunidad para acercarte más a Dios y experimentar su poder y su amor de manera más profunda. Confía en que Él está contigo, porque su promesa es fiel. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo. Ahora que has llegado al final de este mensaje, quiero que tomes un momento para reflexionar profundamente. Lo que has escuchado no es simplemente información, es una invitación divina. Dios te está llamando a vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. No es una casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras. Esto es parte del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Quiero que recuerdes algo importante. El Espíritu Santo no está reservado para unos pocos. Él está disponible para todos los que abren su corazón y lo buscan sinceramente. Tal vez sientas que no eres digno, que tus errores o tu pasado te descalifican. Pero déjame decirte algo. El Espíritu Santo no está buscando perfección. Él está buscando disposición. Está buscando corazones humildes, abiertos y dispuestos a ser guiados. Hoy quiero animarte a dar el siguiente paso. No te quedes solo con lo que has escuchado. Llévalo a la acción. Dedica tiempo a orar, a meditar en la palabra de Dios y a buscar su presencia en cada aspecto de tu vida. Hazlo con perseverancia y te aseguro que experimentarás una transformación que superará todo lo que puedas imaginar. Y no olvides compartir este mensaje con alguien más. Tal vez conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, alguien que está buscando respuestas o que está enfrentando un momento difícil. Al compartir este mensaje, te conviertes en un canal de bendición para otros, permitiendo que Dios toque sus vidas a través de ti. Por último, quiero que te lleves esta promesa en tu corazón. El Espíritu Santo está contigo, te guía, te fortalece y nunca te dejará. Sin importar los desafíos que enfrentes, puedes tener la certeza de que no estás solo. Dios está contigo y su Espíritu te llevará a vivir una vida llena de propósito, paz y poder. Que el Señor te bendiga abundantemente y que su Espíritu Santo llene cada rincón de tu ser. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida, una etapa donde caminarás más cerca de Dios y experimentarás su amor de maneras que nunca imaginaste. Gracias por estar aquí, que Dios te guarde y te guíe siempre.